Entonces, antes de hablar de la definición más conocida de ciudadanía, vamos a tratar una serie de definiciones. En primer lugar, vamos a definir la ciudadanía de manera etimológica. Etimológicamente, la palabra ciudadanía proviene de las voces latinas civitas, que significa comunidad de personas, y civis, que significa ciudadanos. Pero el origen de la palabra no está en la raíz latina, se remonta al término de la antigua Grecia, polis, que significa ciudad-estado. Y ambas nociones, aunque son distintas, y ya lo explicaremos más adelante, lo que buscan hacer es entrelazar, es decir, relacionar un lugar en específico, geográfico, físico, con la persona, el grupo de personas que yacen allí. Por otro lado, lexicográficamente, es decir, la definición que podemos encontrar en los diccionarios, según la RAE, es la siguiente. La ciudadanía es la cualidad y derecho de un ciudadano, el conjunto de los ciudadanos que viven en un lugar y el comportamiento propio de un buen ciudadano. He aquí pues términos muy importantes, cualidad que es estatus, derecho, como mencionaron uno de ustedes, y también tiene que ver con cuestiones de comportamiento. De esta definición entendemos que la ciudadanía es el estatus y derecho que tiene una persona y que pertenece a un determinado lugar. No obstante, ha de aclarar que esta persona está sometida a las leyes y que se espera de él un comportamiento que termine por ser beneficioso para la comunidad. No obstante, son múltiples los autores que han ahondado, han aunado el debate y el desarrollo de la definición del concepto de ciudadanía. Así que vamos a revisar algunos de ellos. Aristóteles, en su obra Política, dice que el ciudadano no es aquel que se define ni por el domicilio ni por el derecho que tiene éste para entablar un proceso judicial, sino que no hay mejor manera de definir a un ciudadano que por participar en la justicia y en el gobierno. Entonces, aquí, para Aristóteles y para los antiguos griegos, la ciudadanía no era un estatus legal, sino que era más bien un oficio. Y un oficio tiene que ver más bien con una gran carga que conlleva una gran responsabilidad. Es decir, que no va a ser suficiente con vivir en una ciudad, sino que es necesario hacer la ciudad. ¿Y cómo podemos hacer ciudad, según Aristóteles? Pues participando en las asambleas públicas de los tribunales o ejerciendo cargos de gobierno, asumiendo, perdón. De caso contrario, solo seríamos habitantes. Por otro lado, tenemos la perspectiva de Thomas Marshall. Thomas Marshall, en su obra Ciudadanía y Clase Social, considera que la ciudadanía es un estatus que se le conceden a las personas de pleno derecho de una comunidad. Pleno derecho quiere decir que dicha sociedad reconoce que existen esas personas y le atribuyen derechos y deberes. No obstante, también Thomas Marshall hace énfasis en igualdad. ¿En qué sentido? En que todos somos iguales y por lo tanto tenemos los mismos derechos y deberes. Aquí, a diferencia de Aristóteles, para Thomas Marshall, la ciudadanía va a ser pasiva, es decir, que no es necesario que las personas hagan ciudad. Asimismo, hace hincapié en igualdad en tanto que indistintamente el estatus económico que tenga cada uno, todos vamos a terminar poseyendo los mismos derechos y deberes. Y he de decir también acotar que Thomas Marshall es quien nos da a conocer esa clasificación clásica de los derechos ciudadanos, que son los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. Por otro lado está la perspectiva de Hannah Arendt. Hannah Arendt, en su obra Los orígenes del totalitarismo, da una definición muy corta, pero que termina siendo muy potente, muy profunda. Y es que para ella, la ciudadanía era el derecho a tener derechos y que los demás tengan responsabilidades respecto a nosotros. Entonces, Hannah Arendt lo que hace con esta definición es una fuerte crítica a la perspectiva positivista o legal que tenía, por ejemplo, Thomas Marshall, en donde se daba por sentado que todos tenemos los mismos derechos y misma capacidad para acceder a ellos. Mas no es así, puesto que para Hannah Arendt, el ser humano biológicamente hablando no es suficiente para tener garantía de que se respeten y nosotros podamos ejercer nuestros derechos.
Así pues, para ella la ciudadanía se convierte en una condición existencial mínima que nos permita reconocer como personas y no como objetos y animales. Y esto ella lo dice en base a su experiencia como judía, como refugiada y como testigo de los crímenes de guerra del régimen nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial, donde dicho grupo no eran considerados ciudadanos, no tenían derechos y prácticamente vivían en un estado que les era ajeno a ellos. Entonces, el Estado, el régimen, hizo lo que se les dé la gana, porque como no tenían derechos, podían hacer lo que quiera con ellos. En otras palabras, no tener ciudadanía es básicamente quedarnos desnudos, expuestos frente a la violencia. Por otro lado, tenemos la visión de Jürgen Habermas, que en su obra Facticidad y Palidez em, define a la ciudadanía mencionando que es un estatus, sí, pero que se fija por los derechos democráticos que los individuos se otorgan a ellos mismos y que la ciudadanía democrática debe poder realizar hoy en día dicha definición de la ciudadanía mediante un patriotismo de la Constitución. Un poco complejo, pero ¿qué nos intenta decir Jürgen Habermas? Este autor básicamente lo que viene a hacer es a decirnos la respuesta de qué es aquello que nos une si es que nosotros somos tan diversos y vivimos en el mismo lugar. Pues para él era el procedimiento. ¿En qué sentido? Que la ciudadanía tenía la capacidad, y así, de deliberar, es decir, de debatir de manera racional para crear leyes que todos aceptemos de manera mutua. Por lo tanto, si es que nosotros hacemos y aceptamos esas leyes, más que obedecer a un gobierno, lo que nosotros es obedecer a la constitución que nosotros hemos hecho. Y por lo tanto, la ciudadanía tiene un carácter comunicativo y procedimental, justamente. Finalmente, estos dos últimos autores, tenemos a Wilkin Litka, que en su obra Ciudadanía Multicultural considera que una concepción liberal de los derechos de las minorías exige una ciudadanía que sea diferenciada en función del grupo. Y al igual que Hannah Arendt, hace una crítica a la visión de que los derechos se den por sentados una vez se les otorga. Para él eso es insuficiente. Es más, al hacer esto, lo que nosotros estamos haciendo es tratar igual a los desiguales, y esto para él es injusto. En este sentido, él considera que una ciudadanía moderna tiene que, además de reconocer a un grupo que es diferente dentro en la sociedad, atribuirle derechos especiales que lo pongan en igual de condiciones en el juego político o de poder con la mayoría, revalorizando así la pluralidad de las personas. Finalmente, Adela Cortina, en su obra Ciudadanos del Mundo, considera que la ciudadanía es un tipo de vínculo que no se basa en la sangre ni en el suelo, sino en la adhesión a unos valores éticos compartidos. ¿Qué nos quiere decir? Que sí, es decir, lo formal, lo legal, lo socialmente aceptado está bien, pero no es suficiente, porque esto de nada sirve si es que las personas no son capaces de compadecerse por el dolor del otro, de aquel que vive a su lado o en la misma ciudad. Porque si es que nos ceñimos únicamente a la legalidad, esto termina por ser fría e inhumana. Entonces, lo que hace Adela Cortina es aportar la cuestión ética a la ciudadanía. Específicamente, ella habla de cordialidad, y esta la entiende no como amabilidad, sino que para ella la cordialidad es la capacidad que tienen las personas para poder ponerse en el lugar de los demás. Así pues, el ciudadano no solo es alguien o que debería ser civilizado, sino también alguien que se indigna por la injusticia y siente un vínculo moral que lo une con la comunidad en donde vive. Entonces, a manera de resumen, podemos decir lo siguiente. Aristóteles nos habla de acción, Marshall de posesión, Arendt de pertenencia, Habermas de diálogo, Litka de diversidad y Cortina de vínculo. Entonces, nos podemos dar cuenta que la ciudadanía es multidimensional, además de que no es estática,
es decir, que ha cambiado con el tiempo o que se puede decir que ha evolucionado. Eso sí, dicha evolución sea siempre bajo un esquema democrático. Pero, ¿cuándo es necesario que esta definición de ciudadanía cambie? O mejor dicho, se le agreguen más cosas. Para ello creo que podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué sufrimiento real está ocurriendo ahora mismo que nuestras leyes no son actuales, no son capaces de ver ni nombrar? O mejor dicho, ¿quién es el invisible de hoy?